Buenas tardes a todos. Namo Pho. Vamos a empezar a Dharma Zoom, esta vez con 3 recitaciones del Buda Shakyamuni. Entonces, le voy a compartir un diapositivo para que puedan cantar y seguir conmigo. Y después de 3 veces, serían 3 veces Budang Saranam. ¿Ok? Y todos canten desde su lugar y con las palmas unidas. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Hoy vamos a continuar con la explicación de verso 167. Les voy a compartir ahora. Es uno de los versos en el capítulo 5 sobre Prajna Paramita. Esta es parte A. Todos los fenómenos surgen de causas y condiciones. Lo surgido condicionalmente es suña, sin naturaleza inherente. A causa de su suñatá, todos los fenómenos no surgen ni cesan, sino que moran permanentemente en perfecta quiesencia. Ese es el verso 167. Y vamos a la explicación ahora. El Buda proclamó la enseñanza del surgimiento condicionado o surgimiento dependiente para explicar que todos los fenómenos, desde el mundo externo
al cuerpo y mente, desde el vasto universo a la más minúscula partícula de polvo, surgen de causas y condiciones. En otras palabras, no hay nada que exista por sí mismo. Todo está determinado por la relación de causas y condiciones. Entonces, esto está hablando de la regla que explica todo. Lo que el famoso científico que trata de explicar el universo con una fórmula, una regla, algo, el Buda 2500 años atrás ya proclamó la idea de suñata, surgimiento condicionado, no naturaleza inherente. Esta es la regla que explica todo. Y todo sigue esta ley. Cuando esto existe, existe aquello. Debido al surgimiento de esto, surge aquello. Cuando esto no existe, no existe aquello. Debido a la cesación de esto, cesa aquello. Este trozo, esta frase, proviene de Samyukta Agama y también en Nikaya, que es el famosa frase del surgimiento condicionado. Okay. Esto hay que tener memorizado. Okay. Si nos apartamos de estas experiencias empíricas, entonces será imposible tratar cualquier principio de causa y efecto y mucho menos referirse a una realización de la realidad de todos los fenómenos. Es decir, si uno se aparta de surgimiento condicionado y trata de encontrar un principio primordial o un fin de juzgamiento o un fin de como Armageddon, algo así, un principio o un fin, en vez de y no hablar de las relaciones entre causas y condiciones, entonces no se puede realizar la realidad, la verdad en todos los fenómenos. Todo está bajo esa regla. Todo funciona, todos los fenómenos, sean cosas, sean pensamientos, mentes, conciencias, todo está dentro de esa regla de surgimiento condicionado. Todo lo que surge de causas y condiciones, ya sea de una relación previa, subsiguiente o simultánea, ilustra que todos los fenómenos son sin una naturaleza independiente. ¿Okay? Entonces, aún más explicación sobre esta regla universal. Vamos a aprender profundamente sobre el surgimiento condicionado. Y, por supuesto, el surgimiento condicionado ya estaba bien explicada y en detalle en capítulo 4 del libro Sendero a la Budidad. Okay. Y tal vez si hay una necesidad para revisitar parte del capítulo que se trata de surgimiento condicionado, también lo podemos hacer. Pero aquí estamos en la parte de Prajna Paramita. Okay. Vamos a la otra explicación B. Okay. ¿Qué es la naturaleza propia? Okay. Anteriormente ya hemos definido este tema con una o dos frases. Ahora es un trozo, ¿ok? Explicando qué es
definiendo qué es la naturaleza propia. Significa que algo es autoexistente y autoformado, que existe por sí mismo y forma por sí mismo, sin ninguna causas y condiciones. Cualquier cosa real debería existir independiente de otros y por sí mismo. Eso es la definición de naturaleza propia. ¿Okay? En chino sería 自性. Pero si un fenómeno es dependiente o está determinado por causas y condiciones, no podría afirmarse que exista como tal y sin relación con otros fenómenos. Es decir, esto es la definición de naturaleza propia. Y si esto existiera, entonces no puede ser dependiente, es completamente independiente y no puede tener relación o ser afectado por otros fenómenos. ¿Okay? Más definición, más explicación. Aquel que es real, ¿okay?, autoexistente e independiente, también debería tener una existencia permanente. No cambia, mantiene igualito a través de tiempo, espacio, no debe mudar, cambiar por nada. Por si un fenómeno fuese realmente independiente de causas y condiciones, entonces sería imposible explicar los cambios surgidos a partir de la propia entidad. Es decir, cualquier cosa que sufre o pasa por cambios, entonces no se puede decir que es real, que es autoexistente y que es independiente. Porque si hay cambios, entonces estos cambios implican que es ilusorio, no es autoexistente y es dependiente. ¿Okay? Estoy jugando con palabras en dualidad de opuestos. ¿Okay? Supongamos que si una entidad propia tiene la posibilidad de cambio, entonces ya no sería una autoentidad única, sino que tendría contradicciones correspondientes. Esto se debe a su surgimiento a partir de causas y condiciones y no existe en virtud de una naturaleza inherente. ¿Okay? Si una entidad tiene posibilidad de cambio, entonces ya no es algo independiente o llamado autoentidad única. ¿Okay? Entonces, en el contexto de nuestro mundo, pensar que uno surgió de la nada o surgió por algo que surgió antes de uno y esto creó algo y entonces hay un comienzo y después soy yo soy parte de aquel y entonces esto implica que está basada en la creencia de una naturaleza propia, que hay un comienzo y no hay un fin, es eterno, porque aquel que comienza sigue y no para. Y eso es aparte de las definiciones de la naturaleza propia. Okay. Seguimos. Al contemplar la existencia condicionada de todos los fenómenos, se observa que no pueden ser autoexistentes, no pueden ser independientes y no pueden ser que tengan una existencia permanente. Asimismo, no son tan reales como aparecen en la mente discriminatoria. Okay. En resumen, lo que tiene naturaleza propia no surge de causas y condiciones. Y lo que surge de causas y condiciones ciertamente no debería tener una naturaleza propia. Entonces la pregunta, ¿hay una naturaleza propia o no? No. No y no. Okay. Vamos a entender profundamente la imposibilidad de
la naturaleza propia. ¿Okay? Todo ese trozo está hablando, define qué es la naturaleza propia y hace el argumento de que por qué no puede existir. Porque no existe ningún fenómeno en nuestro reino de todo lo que observamos, de lo que experimentamos y de lo que sentimos, que quede quieto. Siempre está moviendo. Entonces, si hay que observar algo que está moviendo, sea afuera y sea adentro, y uno también está en movimiento en la mente, entonces no hay un punto fijo. Y si no hay un punto fijo, ¿cómo puedes medir algo? No, es todo relativo, estás moviendo con el tiempo. Entonces, naturaleza propia no existe. Dolor no existe. Sufrimiento no existe. Desde el plano como es convencional, parece que todo existe, pero existen condicionados, condicionados a causas y condiciones, relaciones entre objetos, entre cosas, entre fenómenos. Y tengo hasta C. Suñatá. El gran Suñatá. ¿Qué es Suñatá? Todo lo que es sin naturaleza propia, pero aparece como si tuviera naturaleza inherente, es nada más que una confusión de la elaboración conceptual. Prapancha. Es una confusión debido a esa programación equivocada. Matrix de la mente. Matrix construido por la mente, construido y programado por la elaboración conceptual, causa una confusión y cree que algo tiene naturaleza inherente en todas las cosas, hasta sí mismo, uno mismo. De aquello que existe a partir de la elaboración conceptual, también se sabe que no tiene una naturaleza propia. Lo que es sin naturaleza propia, el Buda llama suñata. Ok. Entonces, ¿por qué yo no uso la traducción que se utiliza bastante de suñata? Okay. Y ni voy a decir la palabra. Okay. Pero aquí la explicación es, en los idiomas modernos, la palabra vacío o kong en chino es sinónimo de nada o u. Si algo está vacío, significa que nada existe. ¿Ok? Ese basurero. ¿Cómo está ese basurero? ¿Este basurero está vacío? Sí, está vacío, no tiene nada adentro. Eso es la palabra vacío, que significa nada. Pero en la palabra sánscrita, suñata tiene un significado mucho más profundo. ¿Ok? Suñata, y eso es muy importante, este trozo realmente uno puede hasta memorizarlo. Suñata no significa que algo no exista, sino significa que su naturaleza propia es inobtenible, es decir, no tiene naturaleza inherente, propia, intrínseco, independiente. Okay. Vamos a comprender profundamente el significado de suñata. Y más o menos así termina mi explicación de las ABC, parte ABC del verso 167. Vamos a abrir ahora para saludar y cerrar la sesión con mucha alegría, mucha paz. Okay. Mucha sabiduría. La sabiduría tiene tres aspectos: audición, reflexión y práctica. Los que pueden solo ir directamente a práctica es porque en vidas pasadas ya escucharon demasiado, reflexionaron demasiado
y no practicaron suficiente, entonces siéntense confortables a ir directamente a la práctica. ¿Okay? Pero mi experiencia es lo más que yo sigo estudiando Mahaprajna Paramita, ese sastra, y cada vez que leo algo nuevo y algo me ayuda. ¿Ok? Entonces hay que seguir. Audición, reflexión y sabiduría. Práctica. ¿Ok?